Siempre es importante, chicos, revisar un poco acerca de la historia cultural, ¿sí? Que se dio a través de la escritura en el país, ¿sí? Nosotros habíamos revisado ya algunos temas respecto a esto y me parece que es importante que el último tema que veamos sea precisamente el tema que nos dé un sentido, como dice justo el objetivo, ¿sí? De propiedad cultural, ¿sí? ¿Qué sé sobre el país? ¿Qué sé sobre la historia, ¿sí? De la escritura en el país. ¿Listo? Para eso, chicos, entonces, habrán visto que el tema es la narrativa ecuatoriana después de 1950, ¿sí? Habíamos revisado previamente hacia algunas unidades la narrativa ecuatoriana, pero habíamos visto antes de 1950. ¿Recuerdan eso? Sí. Perfecto. Entonces, chicos, antes de que pasemos, sí, quiero que hagamos nada más un recordatorio, sí, de lo que habíamos visto de la narrativa ecuatoriana previa a 1950, sí. ¿Cuáles eran las temáticas más importantes? ¿Qué era lo que pasaba en el país en ese momento? Sí. Eh, y qué era lo que, o cómo afectaba en qué manera afectaba esto, ¿sí? A la forma en la que se escribía en esos años, ¿sí? Recordemos que entonces había un ambiente de división de clases sociales muy, muy marcado, ¿sí? Y eso fue una de las corrientes principales o de temáticas principales, ¿sí? Para la escritura de la narrativa de esa época del país, ¿sí? Entonces había una profunda revisión por las clases sociales, habíamos visto, ¿sí? Muy marcada, muy definida, dónde se ubicaba cada clase social, qué es lo que hacía, ¿sí? También habíamos visto que se dio mucho lo que era una preocupación por los distintos movimientos sociales, ya sea los afroecuatorianos, ¿sí? Los movimientos indígenas, ¿sí? Los movimientos montubios, entonces mucho de este tipo de preocupaciones, ¿sí? También habíamos revisado que se hacía mucho lo que era la representación del paisaje del país. Recordemos que eso ustedes pudieron ver, por ejemplo, en el libro A la Costa, que leyeron esos fragmentos. No sé si se acuerdan. Sí, Listen, estaba lindo. Mm. Perfecto, sí. Y se da precisamente esta representación como una forma de mostrar, ¿no es cierto?, la belleza del país, la belleza eh, de la naturaleza, la belleza de los diferentes lugares del país, ¿sí? Y finalmente habíamos revisado cómo la naturaleza a sí mismo formaba como algo importante dentro de las historias, no solamente era un ambiente, ¿no? Formaba parte como un personaje, ¿sí? Si el personaje principal estaba triste, llovía, si estaba feliz, hacía sol, ¿sí? Pensemos en Huasipungo, por ejemplo, ¿sí? Donde había mucho de este tipo de cambios del clima, siempre acompañando al personaje principal, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que habíamos revisado sobre la narrativa previa, ¿sí? Mucho sobre la preocupación social, movimiento social. ¿Y qué sucede entonces, chicos, en la narrativa ecuatoriana después de 1950? Primero hay que hacer, chicos, una especie de análisis, ¿sí? De forma muy, muy rápida, antes de que pasemos, sobre qué es lo que pasa afuera del país en esas épocas, ¿sí? Afuera del país, a partir de 1950, chicos, se da una especie de revolución literaria en Latinoamérica, ¿sí? Comienzan a aparecer muchísimos escritores con nuevas tendencias, ¿sí? Con cosas que no existían en otras partes del mundo, ¿sí? Y entonces comienza a darse una especie de importancia mucho mayor, ¿sí? De la que se había dado previamente a la escritura en Latinoamérica. Entonces, todo eso, ¿sí? Influye dentro del Ecuador para que se pueda dar el cambio que se dio tan radical de escritura, ¿sí? La narrativa ecuatoriana después de 1950, chicos, también es llamada la nueva narrativa ecuatoriana, ¿sí? ¿Y por qué es llamada así? Es porque el cambio o el giro que se da, ¿sí? Entre la temática de antes de 1950 y la temática de después es muy grande. Hay una ruptura muy, muy grande, ¿sí? ¿Y por qué? Precisamente porque los escritores que comienzan a estar surgiendo en esa época, ¿sí? Eran personas que habían crecido leyendo los libros de la narrativa previa, de la narrativa antes de 1950, y estaban
cansados, ¿sí? Se da una especie de cansancio de una repetición constante de los mismos temas, que era los movimientos sociales, la naturaleza, el paisaje, ¿sí? Mostrar lo bello del país, mostrar personajes siempre con muchísimos problemas, más que nada, ¿no es cierto?, culturales, sociales, respecto a la clase social como tal, ¿sí? Entonces, este tipo de escritores o la gente que escribía y leía en general estaba muy cansada de eso, y por eso se da una especie de ruptura, una especie de quiebre total, ¿sí?, de la temática previa, ¿sí? Cuando se da el quiebre total, chicos, de la temática previa, ¿sí?, comienzan a ser eh, temas que no se habían adaptado, que no se habían agarrado antes, ¿sí? Con especial énfasis, chicos, este tipo de escritura después de 1950 se da especialmente entre los años 70 y 80, ¿sí? ¿Por qué con especial énfasis? Porque es ahí donde surge la mayor cantidad de obras, ¿sí?, con esa temática. ¿Y qué tipo de temática era? La vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana es, digamos que, la más importante, ¿sí? Surgen las ciudades como centros de vida, como centro de donde se dan las historias, ¿sí? Surge también mucho lo que es la sátira, algo que no existía previamente en los anteriores escritos, en los anteriores libros o historias del país, ¿sí? Mucho lo que es la vida de o en las calles y las diferencias ya no sociales desde eh, el color de piel o el estrato social, ¿sí? Sino una diferencia desde la cultura, ¿sí? Hasta aquí, chicos, quisiera saber si hay alguna pregunta o podemos pasar a la siguiente. O sea, licenciada, la narrativa ecuatoriana después de 1950, el cambio, digamos, aquí es por la escritura más. Por supuesto, cambia la escritura, pero cambia, como les digo, más que nada en la temática, ¿sí? En la forma en la que o más bien, cuáles son las historias que se narran, ¿sí? Recordemos que previamente habíamos revisado que las historias eran respecto, primero, a cambios sociales como tal, ¿sí? Es decir, las mujeres que no quieren quedarse en casa, como es el caso de a la costa, ¿sí? La migración que se daba para las ciudades, ¿sí? Mucho tema político también, ¿sí? Respecto a que no apoyaban a las personas, ¿sí? A los marginados, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, que eran quienes, indígenas, afroecuatorianos, los montubios, los mestizos, ¿sí? Sin embargo, en esta nueva etapa, en estos nuevos años, esos temas ya no son tocados, eh, ya no parecen temas que sean necesarios hablarse, porque ya muchísima de la narrativa previa lo había hecho. Entonces querían enfocarse en en otras temáticas, como lo que les digo, estas de aquí. ¿Sí? ¿Quedamos Ya, claros? ¿Sí? sí, Liz. Perfecto. Entonces, chicos, como les decía, el tema principal que surge entonces en esta narrativa, sí, es el enfoque hacia lo interno del ser humano. Es decir, chicos, mucho lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí?, de el ser humano común. Si ya no los problemas que tiene en la sociedad respecto a clases sociales, con movimiento, ¿sí? De que es indígena, de que es montubio, ya no, sino de cómo el ser humano común tiene sus propios problemas, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que tiene la gente común, que comienza a aparecer, ¿no es cierto?, un vecino o un conocido, ¿sí? Ese es el enfoque que se le da a esta nueva narrativa, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, chicos, surge una especie de dualidad, por decirlo así. ¿Saben lo que es una dualidad? De dos. Perfecto, exactamente es eso. Surge un movimiento que tiene dos puntos, dos partes, ¿sí? Tiene una colita aquí y una colita acá, ¿sí? Por un lado, chicos, surge la temática de la vida cotidiana como tal, ¿sí? Es decir,
Tomaban historias de personajes comunes, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, alguien que trabaja en una oficina, ¿sí? Alguien que trabaja en una tienda, ¿sí? Las personas que trabajan en las tiendas de barrio, que trabajan en los bancos, que son personas que trabajan de conserjes, personas que son choferes, ¿sí? Personajes comunes que conocemos nosotros en la vida diaria, ¿sí? Toman esos personajes como los elementos principales de las nuevas historias, ¿sí? Recordemos que en las historias de la narrativa previa, el personaje siempre tendía a destacar por distintos elementos. Pensemos, por ejemplo, en el personaje principal de A la Costa, ¿sí? Era alguien que había estudiado, era alguien que se desempeñaba muy bien en las clases y como profesional, ¿sí? Pero había estudiado como una especie de, si queremos, alguien especial, ¿sí? No todo el mundo tenía la posibilidad de estudiar y él lo hizo, ¿sí? Entonces no era un personaje común. Sin embargo, los de la nueva narrativa sí lo son, ¿sí? Si buscamos las historias, son personajes siempre que están, con los que estamos muy familiarizados, porque es posiblemente alguien que nos recuerda a alguien más que conozcamos, ¿sí? ¿Claros con esto, chicos? Ya, Liz. Perfecto. Lo siguiente, así como son personajes comunes, chicos, comienzan a adaptarse las historias en lugares comunes, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con lugares comunes? ¿Sí? A las ciudades, pero no a la plaza grande de la ciudad, ¿sí? No al lugar importante de la ciudad, sino a los barrios, o a las avenidas, o a las casas, o a lugares donde la gente, ¿sí? Que leía, se sentía familiarizada y decía, si es que se imaginaba, decía, bueno, ese es un lugar al que he ido siempre, ¿sí? Un parque, ¿sí? O una tienda de barrio, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre habían lugares donde los lectores, ¿sí? Se sentían parte de la historia, porque eran lugares que ellos también frecuentaban en su vida diaria, ¿sí? ¿Claros con este segundo punto? Sí, Liz. Perfecto. Y entonces todo esto, chicos, tanto los personajes comunes como los lugares comunes, eh, se, se comienzan a tomar, ¿no es cierto?, para que se pueda revisar cómo es la vida común de las personas, ¿sí? Es decir, qué es lo que pasa o cuáles son las historias detrás de una persona que es un chofer de un bus, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es una historia detrás de un taxista? ¿Cuál es la historia detrás de una persona que atiende alguna tienda de barrio? ¿Sí? Entonces, esas son las historias que comienzan a cobrar fuerza, ¿sí? Que los escritores intentan mostrar al público, ¿sí? A los lectores, y es en un intento de mostrar cómo, en general, las personas siempre tienen problemas similares, ¿sí? Que no se sientan abandonados pensando, solo a mí me pasa esto, sino que se sientan acompañados al ver que hay otras personas a quienes les pasa lo mismo, ¿sí? En este caso, a los personajes de las nuevas historias. ¿Quedamos claros entonces con esto? Ya, Liz. Perfecto. Entonces, chicos, como les había dicho que se dio una especie de dualidad, ¿sí? Así como por un lado teníamos esto, que es la vida cotidiana, lo que sucede de forma común, en la mañana, que alguien sale, toma un bus, se va al trabajo, ¿sí? Sale o aparece la otra parte de esta dualidad, ¿sí? La otra cara, digamos, de la dualidad, que es la vida en o de la calle, ¿sí? Que tiene que ver con lo que se ocultaba, ¿sí? ¿A qué se refiere, chicos, esta segunda parte, que es la vida de o la vida en la calle? ¿Sí? Muchísimos de los escritores, chicos, especialmente con gran énfasis, escritores de Guayaquil, escritores de Quito o que vivían ahí en el tiempo que escribieron, comienzan a tomar, chicos, historias de la gente que, entre comillas, ¿sí? Era la gente abandonada por la sociedad. ¿Saben o entienden a qué me refiero con la gente abandonada por la sociedad, entre comillas? La gente pobre, la gente La que no gente recibe ningún indigente, beneficio. los eh, indigentes. Perfecto, Ujú. exactamente, chicos. Es la gente, ¿no es cierto?, que como bien dice su compañera, no, no se le ve un beneficio dentro de la sociedad, ¿verdad? Siempre hablando
aquí entre una especie de comillas, ¿sí? Y claro, es la gente marginada. ¿Cuáles? Los indigentes, ¿sí? Muchísimas historias de, por ejemplo, prostitutas, ¿sí? Comienzan a tomarse esas historias, ¿sí? Las historias de aquellos que ante los ojos de la sociedad eran los parias, ¿sí? Los no aceptados, aquellos que no eran queridos dentro de la sociedad normal y común, ¿sí? ¿Me queda un poquito claro esto, chicos? Sí, dicen. Perfecto. Entonces se toma mucho de esto y, por ejemplo, chicos, en Quito, ¿sí? Surgen historias muchísimo de prostitutas, pero no de una forma, si quisiéramos, de una forma morbosa de la situación, sino mostraban las historias comunes, ¿sí? Que tenían familia, que tenían que trabajar, que tenían también que pagar sus deudas, ¿sí? Que vivían a lo mejor en barrios también marginales de la ciudad, ¿sí? Y en Guayaquil surgen algunas historias, ¿sí? Importantes respecto, por ejemplo, a gente que era como tal trabajadoras de calle o también homosexuales, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Es decir, que aparte de ser marginados, ¿no es cierto?, por la sociedad, por ser considerados parias de la sociedad, también tenían sus propios problemas personales, de deudas, de pagar cuentas, ¿sí? De problemas familiares. Entonces, eso se intentaba mostrar. ¿Qué era lo que pasaba con esta gente? Y claro, si es que era esta gente, obviamente el ambiente en el que lo mostraban no era en el mismo ambiente de acá, que eran lugares comunes, ¿no es cierto? Ciudades, barrios, avenidas, sino que intentan, sí, mostrar precisamente en aquellos lugares donde se los encontraba, es decir, lugares oscuros y nocturnos considerados como algo malo. ¿Sí? ¿Cuáles son estos lugares nocturnos? La Los calle, ¿no es cierto? puentes, Los con los puentes, puentes. las discotecas, los lugares a lo mejor de la periferia, ¿no es cierto? Es decir, que ya no había luz, ¿no es cierto? Donde dormían otras personas ahí mismo, ¿sí? Donde estaban viviendo los indigentes. Entonces, siempre mostrando toda la realidad de la situación, ¿sí? Mm, ¿Claros con esto hasta aquí? sí, dicen. Listo, chicos. Entonces, como les digo, he intentado darles nada más una pequeña explicación, ¿sí? Como ustedes ven, muy breve, sobre eh, qué continúa pasando entonces en la escritura del país, ¿sí? Porque ustedes saben que eso también es una forma de mostrar lo que sucedía, ¿sí? Con el diario vivir de ese momento. Y claro, en el diario vivir de ese momento, es decir, en los años 70 u 80, comienza a haber una proliferación, ¿sí? De gente abandonada por la sociedad, ¿sí? En las diferentes ciudades del país. Es decir, comienza a haber un crecimiento total de gente indigente, de gente trabajadora de la calle, de trabajadores ambulantes, por ejemplo, ¿sí? Y esto creaba un conflicto dentro de la sociedad precisamente, que era la sociedad, ¿no es cierto?, de bien, ¿sí? ¿Cuál era la sociedad de bien? La gente que no toleraba que existieran estos otros tipos de personas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, chicos, que se crea precisamente esta dualidad y en eso es en lo que se enfocan muchas de las historias, ¿sí? Eh, de la nueva narrativa ecuatoriana. Claro que estas nuevas historias, tanto las de la vida cotidiana como las de la vida oculta de la calle, ¿sí? Se dan a través mucho de lo que es la sátira, ¿sí? Es decir, a través de juegos de palabras, ¿sí? A través de historias que no contaban de forma directa, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, se da más bien en una especie de composiciones o discursos, ¿no es cierto?, que tenían un sentido oculto, ¿sí? Es decir, que mostraba como si fuera una historia normal, pero, ¿sí? Si es que íbamos leyendo, entendíamos que se trataba de, por ejemplo, de un indigente, de un vendedor ambulante, de alguien que trabajaba en la calle, ¿sí? Pero no decía de forma directa esto, sino que se usaba mucho diferentes expresiones que cubrían eso, ¿sí? Para que la gente pudiera leerlo y luego entender eso.
¿sí? Porque si no, posiblemente no hubieran leído en un primer momento. ¿Sí? ¿Claros entonces con esto, chicos? Sí, listo. Perfecto.